¿Cómo está? Dios te bendiga. Aquí estamos en Vino Nuevo, Casa de Oración. Recibimos a todos nuestros hermanos que nos están viendo por nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales. Con un fuerte aplauso los recibimos. Mi nombre es el pastor Elías Sánchez. Te damos la bienvenida para que puedas recibir una palabra poderosa, una palabra que pueda transformar tu vida en el día de hoy. Sí, vamos a ir a la palabra de Dios y como tema... El tema de la palabra de hoy se llama la revelación del Jesús resucitado. Mire, investigando y viendo también en internet, hay un montón de predicaciones, incluso capaz que hasta mejores de las que yo hoy le puedo contar. Pero seguramente y tengo la claridad y la certeza de lo que voy a compartir con ustedes, va a ser algo que va a producir un antes y un después para nuestra iglesia. Usted puede escuchar un montón de mensajes respecto al Cristo vivo, al Jesús resucitado, está lleno. Pero la palabra que usted va a recibir, esta palabra es para usted. Usted declare, ponga su mano en el corazón y diga, esta palabra es para mí. Esta es una palabra viva, esta es una palabra eficaz, esta es una palabra que va a producir fruto en mi vida. Mire, quiero compartirte que en este mundo usted puede encontrarse con 3 tipos de Jesús. A ver, pastor, ¿cómo es eso? Usted se puede encontrar con 3 tipos de Jesús. Los 3 tipos de Jesús es el Jesús histórico. También hay otro Jesús que es el Jesús teológico. Pero hay uno que está muy bien escondido y que solo muy pocos lo conocen. Y es el Jesús resucitado. No sé si lo estás recibiendo en esta hora. Y como introducción, déjame contarte cuál es el Jesús histórico y cuál es el Jesús teológico. Primero vamos a empezar por el teológico, al revés. Mire, si usted no lo sabía, yo no lo sabía hasta hace un tiempo atrás, no hay restos arqueológicos encontrados hasta el día de hoy que demuestren la existencia de Jesús. Tampoco hay textos que se hayan escrito en el tiempo de Jesús, que hablen acerca de Jesús. O sea, entre el año 5, porque también se sabe que Cristo no nació en el año 0, en el año 1, se sabe que nació en el año 5 o 6 después de Cristo. Es muy raro decirlo así, pero es así. Hay un montón de bebés ahí, si quieren lo pueden llevar ahí bebés, no hay ningún problema, los vamos a cuidar. Si no, denle la teta. Y si no, hay un poco de vino nuevo ahí en la cocina, eso los plancha, los deja todo muy bien. Es una broma, después me cae Leti, la DINAF. Pero los escritos más recientes que hablan de Jesús fueron escritos 50 años después, no del nacimiento de Cristo, 50 años después de Cristo. ¿Quién escribió por primera vez acerca de Jesús? El apóstol Pablo. Es el primer registro a través de las cartas paulinas con el cual conocemos de que había un Jesús. Y el primer evangelio fue escrito, o el primer texto del evangelio fue escrito después del año 70 después de Cristo. Ahora, nosotros conocemos al Jesús histórico porque hay textos antiguos que citan que Jesús nació, vivió, murió y resucitó. Pero realmente esos textos son todos de seguidores, de discípulos, de creyentes de Jesús. Ahora, estos textos están escritos y basados en los testimonios de gente que dice haber conocido a Jesús,
que dice haber escuchado sus enseñanzas, y por lo tanto los teólogos dicen que estos son escritos teológicos, o sea, son escritos de acerca de una persona que supuestamente vivió, pero que sus enseñanzas fueron transmitidas de discípulo a discípulo, y gracias a eso es que hoy contamos con el Evangelio, con las cartas de Pablo, y todos esos escritos les llamamos escritos teológicos. Por lo tanto, el mundo hoy en día puede agarrar la Biblia, estamos hablando de la palabra de Dios, pero puede agarrar la Biblia y puede leer el Evangelio, puede leer los libros de Pablo y puede conocer teológicamente a Jesús, pero eso no significa que conoce a Jesús. Y hay mucha gente, y si bien esto es una evidencia histórica, pero son evidencias que están dentro de lo que tiene que ver con la fe todavía. Por eso son llamados teológicos, no son evidencias científicas, no son evidencias arqueológicas, no son evidencias incluso hasta históricas. Y el mundo el día de hoy celebra la muerte y resurrección de Jesús gracias a esos escritos. La gente cree conocer a Jesús. La gente ha escuchado de ese Jesús que ve en películas ahora, porque las películas están basadas ¿en qué? En estos textos. El mundo occidental cree en Jesús, el mundo musulmán cree en Jesús, pero es meramente un conocimiento intelectual. Es solo, incluso hasta son cosas, elementos emocionales. ¿Cuántas personas dicen, ay, el niñito Jesús, y le agarran tanto cariño, tanto amor? Pero ese niñito Jesús, ese Señor, ese Jesús que celebran en la Pascua, ese Jesús que celebran en Navidad, solo es un Jesús teológico. Y el mundo lo conoce. Pero esa información, ese encuentro emocional, ese encuentro intelectual no les permite transformar sus vidas. Y así está el mundo. Conoce de Jesús, conoce un Jesús teológico que estuvo en la historia, pero todavía no permite que su vida sea transformada. Hay otro tipo de Jesús. Es el Jesús histórico. Y allí hay certeza de que, usted dice, sí, ¿cómo yo sé que existió Jesús? Porque lo dice la Biblia. Bueno, pero la Biblia lo escribieron sus discípulos. Gente incluso que no lo vio ni lo escuchó, pero cree en el testimonio de aquellos que caminaron, vivieron, escucharon, durmieron con Él. Pero hay un Jesús histórico del cual el mundo no puede evitar, que es una molestia, que es un zapato, perdón, no es un zapato en la piedra, es una piedra en el zapato, perdón. Porque hay evidencias extrabíblicas, hay evidencias que no son arqueológicas, hay evidencias históricas que se llaman. ¿Qué significa esto? Que hay historiadores en el primer siglo que dicen, sí, hubo un tal Jesús que caminó, un tal judío, pero yo no creo en él. Yo sé que existió, yo sé que hay evidencias históricas, y esa evidencia se llama el testimonio flaviano. Hay un historiador judío del primer siglo que se llama Flavio Josefo, que dice y que menciona a un hombre sabio, pretencioso, que era seguido por muchos judíos y por muchos gentiles. También dice Flavio Josefo que fue acusado por líderes religiosos de su tiempo y fue condenado a muerte por Poncio Pilato. También hay escritos del Talmud, son escritos judíos que describen a un tal Yeshú, y dicen que era un hechicero y que hacía hechos ilegales para los judíos y que fue condenado por las autoridades judías de la época. Todo eso son evidencias históricas, todo eso son testimonios de gente que no era discípulo de Jesús, de gente que no le importaba creer en Jesús, pero no pudieron evitar mencionarlo porque Él
es una realidad histórica. Él es una realidad histórica. Pero aunque entendamos y creamos en un Jesús teológico, por más que creamos en un Jesús histórico, lo único que hace esto es que prueba la existencia de Jesús. Pero no pueden asegurar ni pueden creer en un Jesús resucitado. Ni la teología ni la historia pueden experimentar, ni pueden vivir, ni se pueden relacionar con un Jesucristo vivo. Los musulmanes reconocen que Jesús existió. Los judíos reconocen que Jesús existió. Pero por cuanto niegan su resurrección, no pueden ser transformados por Él. 1 Corintios 15:14, el apóstol Pablo dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. En esta hora el Espíritu Santo te hace una pregunta. ¿Cuál es el Cristo con el cual te estás relacionando? ¿Cuál es el Cristo al cual estás conociendo, no ayer, sino el día de hoy? ¿Te estás relacionando simplemente con un Jesús histórico? ¿Te estás relacionando solo con un Jesús teológico? Porque yo verdaderamente, vino nuevo, quiero que conozcas, si no lo has conocido, el día de hoy, al Jesús resucitado en tu vida. ¿Cuántos lo quieren conocer? Dígame, dale un fuerte aplauso a Dios. Porque si no conocemos al Jesús resucitado, vana es nuestra fe. Vana es nuestra fe. Y te quiero invertir esta expresión del apóstol Pablo. Porque tu fe, porque tu forma de creer es vana si no conoces al Cristo, a Jesús resucitado. El apóstol Pablo dice que si Jesús no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Pero te lo quiero invertir. Si tu fe va a seguir siendo vana, va a seguir siendo infructuosa, no vas a tener resultado porque no te has encontrado con un Jesús vivo. Nuestra fe es vana si no creemos en un Jesucristo resucitado. 1 Corintios 15:16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Sabe lo que le está diciendo? Yo sé que algunos lo conocieron físicamente, que estuvieron con Él, que lo vieron, que lo escucharon de forma presencial. Pero el apóstol Pablo dice, esa forma de conocer a Jesús, ese Jesús histórico que vivió, que nació en Belén, que hizo sus discípulos, que predicó, que sanó a los enfermos, todos esos históricos que nosotros creemos por la fe, esas personas que vieron, oyeron y experimentaron ese Jesús, esa experiencia ya no es suficiente. Porque lo conocieron en la carne, lo conocieron de forma natural. Es más, te quiero decir que mucha gente en el pueblo judío lo conoció, lo tuvo en su casa, lo tuvo sentado en su mesa, pero nunca se le reveló el Jesús
vivo, el Jesús resucitado. Porque para poder tener un encuentro con ese Jesús resucitado, ya no podemos usar la experiencia natural, ya no podemos hacerlo a través de la carne. La única manera que lo podemos hacer es a través de una revelación del Espíritu. De manera que, se lo vuelvo a repetir, de manera que nosotros aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos la carne, ya no lo conocemos así. Mire, el apóstol Juan, cuando vio la revelación en el Apocalipsis, la visión del Apocalipsis, dice que se le presentó un hombre semejante al Hijo de los hombres. ¿Por qué no dijo, se me presentó Jesús? Porque lo que él había experimentado en la carne no tenía relación con lo que estaba experimentando en el Espíritu. Porque lo que él había, el mismo Jesús que había comido, que había dormido, que había caminado con él, ya no tenía semejanza con ese varón. El nuevo varón, el Jesucristo resucitado que se manifiesta el día de hoy, es totalmente distinto a lo que la teología puede decir, a lo que la historia puede decir. Esa persona de Jesús solo se conoce por la revelación del Espíritu Santo. En el día de hoy te vengo a predicar de eso, la revelación del Jesucristo resucitado. Hoy lo vamos a abrir nuestros ojos y lo vamos a recibir por una experiencia del Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón y en nuestro espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Dale la gloria a Dios. Es una experiencia espiritual, no es una experiencia de la carne, es una revelación espiritual. Prepárate porque esto, no sé, mire, ya estoy recién empezando y ya llevo 20 minutos. 1 Corintios 15, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La revelación del Espíritu solo se manifiesta, solo se activa cuando nacemos por el Espíritu y cuando estamos en Cristo. Le quiero leer el ejemplo. Evangelio de Juan capítulo 3 del 1 al 3. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Un tipo era capo, era maestro. El tipo se las sabía todas, conocía toda la teología judía. Y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales que tú haces si no está Dios con él. La teología que tenía Nicodemo lo había guiado a entender de forma natural que nadie podía hacer las señales que Jesús estaba haciendo si no era enviado de parte de Dios. Porque la teología judía decía que aquel que hacía milagros y señales y hablaba en el nombre de Dios era un profeta. Esas eran las señales de un profeta de Dios. Pero su teología le alcanzaba hasta ahí, nada más. Su teología, el conocimiento, él había sido entrenado para poder conocer a un varón, a un Mesías que el pueblo de Dios estaba esperando. Y él creía que ese Jesús que estaba delante de él, algo tenía que ver con eso. Pero su entendimiento llegó solo a que algo Dios está haciendo. Porque cuando Jesús le dice en el verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué no puede ver? ¿Qué no puede hacer?
El que no nace del Espíritu no puede ver el reino. Su teología le permitía ver de que era solo un profeta, no le permitía ver al Mesías de Israel. Y usted conoce la historia, que allí Nicodemo quedó offside. A ver, pero para, como dice en la televisión, para. ¿Cómo alguien va a nacer de nuevo? ¿Acaso se tiene que meter en el vientre de la madre? Y Jesús le dice, no estás viendo nada. Estamos obviamente parafraseando. Porque lo que nace del agua, eso es algo natural. Pero lo que nace del Espíritu tiene vida. Entonces, la revelación de Jesús resucitado tiene que ver con una revelación espiritual, tiene que ver con un entendimiento que no es natural. Vos podés tener todos los títulos, vos podés tener toda la teología, vos podés tener todo el registro histórico, pero como Nicodemo. Pero el día de hoy es necesario, iglesia, que abramos nuestros ojos y comencemos a caminar nuevamente mirando a un Jesús vivo en nuestra vida. Siempre, si solamente te relacionas con ese Jesús teológico o histórico, siempre vas a estar limitado como Nicodemo. Solo el que nace de nuevo puede ver. Yo declaro en esta hora en el nombre de Jesús que vino nuevo activa una visión del reino de los cielos, no una visión de iglesia, no una visión ministerial, no una visión cualquiera. Se activa en el nombre de Jesús una visión del reino de los cielos, porque has nacido de nuevo, porque has sido activado por su Espíritu y porque en el día de hoy se te está revelando el Cristo resucitado, el Jesús vivo en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso. Muchas veces el árbol tapa el bosque. Las actividades de la iglesia tapan el reino. Nosotros, iglesia, no estamos acá para levantar una congregación. Nosotros estamos acá para levantar su reino. Muchos pastores se quedan solamente mirando la congregación. Muchos ministros se quedan mirando el árbol que le tapa la visión espiritual del reino. Nosotros tenemos que pasar a un siguiente nivel, iglesia. Tenemos que subir el árbol y mirar lo que Dios tiene en su reino. Porque si no vemos su reino, Él no trabaja con aquellos que ven solo el árbol. Porque eso no es hacer iglesia. Y Dios solo edifica iglesia, no edifica otra cosa. Su iglesia, su reino. ¿Sabes cuál es el peligro de vivir solo un Jesús teológico o histórico? El peligro de vivir un Cristo que no está revelado es permanente frustración, es permanente decepción. Porque lo que construimos, porque en realidad el Jesús teológico histórico es una construcción mental. Son expectativas humanas que tenemos acerca de lo que Jesús debe hacer o debe ser. Pero quiero decirte que ese tipo de Dios no se deja limitar por tus expectativas. Dios no se deja limitar por nuestro entendimiento limitado de quién es Él y qué es lo que puede hacer. Y por eso vives con frustración. Porque vos decís, Dios no me va a funcionar en esto. Dios no me puede ayudar en esto otro. Dios en esto, listo, ya está. Dios no funciona. Por supuesto que el Jesús crucificado no funciona. Es al revés. Sos vos el que se crucifica para que Jesucristo resucite en tu vida.
No puedes experimentar el poder de resurrección de Cristo. No pueden experimentar la vida abundante que Dios tiene para sus hijos. Son personas que al estar limitadas, que están esclavas, han quedado estancadas en el día sábado, entre el viernes y el domingo. Ahí se quedaron, metidos en la tumba. ¿Sabes cuál es el problema de aquellos que están metidos en la tumba? Jesús los llama sepulcros blanqueados. Así estaban los religiosos. Somos hijos, somos el pueblo escogido de Dios, pero estaban podridos por dentro. Lo único que tenían dentro suyo era muerte. Yo no sé qué áreas de tu vida hoy están muertas, pero yo te quiero decir que el deseo, el plan de Dios es que esa área se encuentren con una revelación del Jesucristo resucitado. Todo lo que está muerto, Dios lo va a levantar de la tumba. Todo lo que se ha dormido, Dios lo va a despertar. Todo lo que está con olor a muerte, Dios lo va a purificar. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo el día de hoy te viene a decir: hijo, hija, quiero que experimentes la revelación de Jesucristo resucitado. Quiero que experimentes el día de hoy el poder de resurrección de Cristo en tu vida por la fe. Deja la condenación, deja la amargura, deja la frustración. El día de hoy, si vos lo crees, vas a tener una experiencia poderosa. Por medio de la fe, aquel dice de Jesús que todo aquel que cree en mí será vivificado, será salvado. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios. Yo soy la resurrección, dice el Señor. Yo soy un Cristo resucitado. Yo soy un Jesús vivo. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. El que cree, aunque esté muerto, vivirá. Mire, iglesia, vamos a ir terminando con esto porque, mire, no voy ni en la mitad. Ya la pastora dice que ya me hace así. Yo le di la autoridad para que me... Los discípulos vivieron, caminaron, durmieron con Jesús, experimentaron un Jesús histórico. El pueblo de Nazaret, la ciudad de Nazaret, vieron a Jesús chiquitito, lo vieron ir a la guardería, no habían guarderías, pero bueno, lo veían yendo a la escuela, veían a su papá José que lo llevaba a la escuela de la mano, vieron cuando empezó a crecer, vieron cuando se perdió ahí en el templo, lo conocían, conocieron a un Jesús histórico, sus discípulos también. Es más, en Nazaret lo quisieron tirar de un barranco para abajo, porque dijeron: vos, el Jesús histórico, dices que sos el Mesías. Tómatela, hermano. Pero si yo conozco a tu padre, yo conozco a tu madre, ¿qué me venís a decir que eres el Mesías? Porque la teología que tenían sus discípulos, la teología que tenían los judíos en la época, no le permitían ver realmente al Mesías. Se habían preparado 1000 años, si es que no me quedo corto, para la venida del Mesías. Pero como Jesús no estaba para cumplir las expectativas de la teología de los judíos, comenzó a generar caos. Cada vez, quiero decirte, iglesia, Jesús no se va a limitar al conocimiento teológico o al conocimiento histórico que vos tenés de Él. Él viene a romper estructuras, iglesia. Cada vez que se manifiesta la revelación del Jesús resucitado, algo se rompe en tu cabeza. Algo se tiene que romper en tu corazón. El corazón endurecido tiene que ser resquebrajado. La mente que está entumecida tiene que comenzar a hacer flexión, tiene que renovarse el entendimiento.
Algo poderoso ocurre cuando recibes la revelación del Jesús resucitado. Él no se conforma a tu conocimiento teológico. Él no se conforma con lo que predica el pastor. Él es Él. Él es Él. Estaban enseñados bajo la teología judía. Ellos estaban esperando un Mesías, estaban esperando un príncipe, estaban esperando un gobernador que los librara de Roma. Por eso después los discípulos lo traicionaron. Por eso después los discípulos lo abandonaron. Por eso después los discípulos en el peor momento no pudieron ni una hora orar con él. Porque la teología que tenían en su cabeza los impulsó a hacer todas esas cosas. Cada vez que hay un conocimiento religioso de Jesús, comienza a dar frutos de traición. Primero hacia tu propia vida, autoboicot a tu propia vida. Abandono, rechazo hacia vos y a la gente que más querés. No, Señor, yo no te, ¿cómo yo te, cómo yo, Pedro, Simón Pedro, tu partner, tu amigo, ¿cómo yo te voy a abandonar? ¿Cómo yo te voy a negar? Después se tuvo que tragar las palabras y se decepcionó. Porque todavía en lo profundo de su corazón esperaba el Mesías que le había enseñado los judíos y no el Mesías que tenía adelante. Te quiero decir que Jesús está todos los días. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con vos. Él está con vos. Él está con vos. Pero está esperando que entres en una relación con Él. Él se quiere manifestar de una forma renovada en tu vida. Él quiere que puedas tener una experiencia, que se te pueda abrir los ojos, que se te revele su persona, que se te revele su amor, que se te revele su pasión. Él te quiere amar, iglesia. No lo rechaces. No lo traiciones. La revelación del Cristo resucitado siempre va a incomodar la religiosidad. Siempre le va a incomodar. ¿Sabe por qué? Mire, le doy otro ejemplo. Cada vez que Jesús le decía, bien, está bien muchachos, pero miren, ojo que yo tengo que ir a morir y después voy a resucitar. Eso los incomodaba tremendamente a sus discípulos. Pero Señor, ¿cómo? No, pará. No, lo que estás diciendo está fuera de lo que los rabinos de la época estaban enseñando acerca de lo que iba a ser el Mesías. No, si vos sos el Mesías, ¿qué? No, nosotros vamos a dar tu vida por vos. ¿Cómo vas a ir a morir? Cada vez, ¿sabes lo que más incomoda a la religión? Cada vez que se predica que tenemos que negarnos a nosotros mismos, cada vez que se predica crucificar la carne, cada vez que se predica que hay que pagar un precio, dice no, si Jesús ya pagó todo el precio, Jesús ya pagó el precio en la cruz, no hay que hacer ningún sacrificio, no hay que pagar ningún precio, no hay que negarse a sí mismo. Pero si el mismo Jesús dijo, todo aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niégase a sí mismo y sígame. La mayor manifestación de un hijo de Dios cuando se le revela al Cristo resucitado es que está dispuesto a dar su vida por Él. Sus discípulos no estuvieron a dar su vida antes de la cruz. Sus discípulos estuvieron dispuestos a dar su vida después de encontrarse con el Jesús resucitado. El apóstol Pablo estuvo dispuesto a perseguir, estuvo dispuesto a matar, incluso a permitir el asesinato de Esteban. Antes, él lo único que tenía era el conocimiento teológico del Mesías.
era el más experto, el que se las conocía todas, más que Nicodemo, más que el Sanedrín, era el más capo de capos. Y su teología lo hizo ir a perseguir a Jesús. Por eso hasta que Jesús no le dijo, pará hermano, hasta acá se termina la fiesta. ¿Por qué me perseguís? Pero ¿quién lo frenó? ¿Quién lo paró? Lo paró la revelación de Jesucristo resucitado. Lo único que puede parar la religión, lo único que puede parar esas estructuras, esos patrones que te hacen auto-boicotearte, que hacen traicionar, que te hacen ser abandónicos incluso con la misma presencia de Dios. Lo único que puede darle un freno es la revelación de un Jesucristo resucitado en tu vida. Y cuando el apóstol Pablo se encontró con Jesús resucitado, después de ese encuentro cambió completamente y comenzó a predicar alocadamente y estuvo dispuesto a dar su vida por Jesús. Alguien que se le ha revelado a Jesús, alguien que te ha tenido un encuentro con Él verdadero, está dispuesto a dar su vida. Esa es iglesia. Hemos declarado que Vino Nuevo es una casa de discípulos. Y un discípulo verdadero es alguien que tiene la revelación de Jesús resucitado y alguien que está dispuesto a dar su vida, a gastar su vida por Jesús. Solo un encuentro con el Jesús resucitado puede romper años de teología humana y religiosidad asesina. Con esto terminamos. Hay un tiempo, una nueva temporada que vamos a comenzar a caminar, iglesia. Solo 40 días le tomó a Jesús activar algo poderoso en sus discípulos que en 3 años no pudo hacer. Y lo hizo después de resucitar. Es un tiempo de transición. El Espíritu Santo se llevó a Jesús 40 días al desierto para que Jesús en 3 años arreglara el problema de milenios que tenía la humanidad. Yo declaro en el nombre de Jesús que entramos en 40 días, iglesia. No necesariamente son los días, tiene que ver con un símbolo profético. Es un tiempo de transición, es un lugar. Los 40 días en el desierto es un lugar en donde nada me distrae para buscar solamente a Jesús. Es un desierto, no hay nada. Como lo que compartíamos, no sé si estaba José Falange recién, ¿lo vi? Bien. Y él me hablaba de un tiempo que se fue a un desierto y estuvo con Jesús, nada más, y agua. Y dije, qué locura, Dios mío. Cuando se te revela un Jesucristo vivo, comenzás a hacer locuras para Él. Comienza en las casas de oración, iglesia. Comienza en casa de oración. ¿Estás dispuesto a tomar tu cruz y seguirle? ¿Estás dispuesto a que esas áreas dormidas de querer compartir el Jesús vivo con otras personas se activen nuevamente? Yo te espero el día miércoles. El día miércoles a las 21 horas, porque esta palabra va a continuar ese día. Y va a ser una noche de activación profética, una activación evangelística poderosa para manifestar a Jesús resucitado a cientos y a cientos de personas que conocen a un Jesús histórico, que conocen a un Jesús teológico, pero todavía no se han encontrado con un Jesús vivo en sus vidas. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Bendecimos a todos nuestros amigos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Nos despedimos, le damos un fuerte aplauso. Te invitamos acá de forma presencial en Tomás 106 todos los domingos a las 20 horas.
Te invito a que